Madre mía, chavales. Lo de Demet Özdemir y Can Yaman es una locura total. O sea, ¿pensabais que ya estaba todo dicho? Pues agárrense porque el salseo acaba de empezar de nuevo y ojo, con una razón secreta que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de la supuesta derrota que ha sorprendido a propios y extraños. Y no me refiero a que uno haya perdido un partido de fútbol, que va. Me refiero a algo mucho más personal, mucho más sentimental. Sí, como lo oyen. Se rumorea y mucho que detrás de esa sonrisa que Can Yaman nos regalaba, o de esa aparente indiferencia de Demet, había una historia mucho más profunda de lo que nos contaron. A ver, seamos sinceros. Todos recordamos el bombazo que fue su relación. Amor a primera vista, flashes por todas partes, los dos en la cumbre de su fama, parecía un cuento de hadas. Y de repente, ¡zas! Ruptura. Fría, distante, sin explicaciones claras. Al principio nos soltaron el rollo de diferencias irreconciliables, la típica frase que no dice nada y lo dice todo. Pero, ¿y si la cosa iba más allá? Lo que yo sospecho y lo que muchos ya están comentando en los mentideros de Estambul es que esta derrota no fue solo un adiós. Fue quizás una estrategia. Una manera de salir de un compromiso, de un camino que ya no querían seguir, pero sin quemar puentes. ¿Por qué piensen cómo es posible que después de tanta intensidad, de tanta química en pantalla y fuera de ella, se dieran la vuelta y listo? No cuadra, ¿verdad? Dicen las malas lenguas, y ustedes saben que yo las escucho, que Can Yaman estaba bajo una presión brutal. Presión mediática, presión de su carrera, presión de su familia. Que quizás la relación con Demet no encajaba en los planes que tenía para su futuro. Un futuro que, por cierto, está que arde con proyectos internacionales que lo tienen en el ojo del huracán. Y Demet, con su carrera en ascenso, iba a ser el freno. Difícil de creer. Y la derrota de la que se habla, esa que nos pilló a todos desprevenidos, podría ser el momento exacto en que se dieron cuenta de que no podían seguir adelante, no porque no se quisieran, ojo, sino porque las circunstancias exteriores eran más fuertes. Imaginen la escena, una conversación tensa a lo lejos con el peso de miles de fans y de contratos publicitarios encima. Decidir que para que uno o ambos pudieran triunfar, tenían que separarse. Eso sí que es una derrota, ¿no creen? No es un fracaso del amor, sino una renuncia forzada por la vida. Para ser honestos, me da un poco de pena. Ver a dos personas con esa conexión, obligadas a tomar decisiones tan drásticas por el que dirán o por el cómo se verá, es duro. Y la forma en que lo gestionaron, como si nada hubiera pasado, fue lo que nos dejó más descolocados. Esa derrota se disimuló tan bien que nos hizo creer que era algo mucho más simple. Pero no, esto tiene miga. Y ahora, con todos estos rumores que vuelan, con Can Yaman en la cresta de la ola y Demet brillando con luz propia, me pregunto yo, ¿fue realmente una derrota o un movimiento maestro? ¿Se sacrificaron por sus carreras o simplemente se dieron cuenta de que no era el momento adecuado para que su historia continuara? Pero lo más jugoso de todo esto, lo que me tiene dándole vueltas, es si esa derrota les dejó con alguna espinita clavada. Algo que todavía hoy, cuando se cruzan o escuchan el nombre del otro, haga saltar chispas. Porque el amor, o lo que fue amor, a veces no desaparece así como así, ¿verdad? Así que después de todo este salseo, de esta investigación profunda en el mundo del corazón turco, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿creéis que esa dolorosa derrota de Demet y Can fue una estrategia para proteger sus carreras o todavía queda amor entre ellos?